Solo fue cuestión de tiempo repetir el ataque de gran magnitud que llevó a cabo Israel contra Gaza en mayo de 2021 durante 11 días de violencia e intercambios de fuego por represalias. Ahora las imágenes de bombardeos, muertos y heridos palestinos en la sitiada franja vuelven a dar la vuelta al mundo, aunque algunos no lo aborden por completo. Un ataque de tal magnitud que el régimen israelí justifica en contra de la resistencia de la yihad islámica palestina, pero que al mismo tiempo ha permitido a este movimiento demostrar su capacidad de responder a esa ofensiva enemiga. Y aunque por ahora se mantiene una tensa tregua, la expectativa de fragilidad es mucho mayor que de un real cese el fuego. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Este viernes el ejército de Israel volvió a atacar la asediada franja de Gaza, matando a decenas de civiles, entre ellos varios niños y mujeres, e hiriendo a cientos de palestinos inocentes. La agresión causó también la muerte de Taysir al-Jabari, un comandante del movimiento de la Yihad Islámica Palestina, grupo que prometió una dura respuesta al régimen israelí. ولن نتردد لحظة واحدة في الاستمرار في القتال والرد على هذا العدوان وإن شاء الله ونسأل الله النصر والتمكين في هذه المعركة. Así, y en respuesta a la nueva atrocidad de Israel, el movimiento palestino de la Yihad Islámica lanzó cientos de misiles y cohetes hacia los territorios ocupados por Israel. Incursiones que obligaron al régimen de Israel a aceptar la propuesta de Egipto para establecer un alto el fuego y poner fin a su violencia. El movimiento Yihad Islámica afirmó que Tel Aviv aceptó sus condiciones porque sabía que acababa de atraparse en un pantano, sin poder avanzar ni un metro en el enclave costero palestino. El régimen sionista fue atrapado en un pantano, pues pensaba que atacar a los comandantes de este movimiento cambiaría las reglas del juego y que Saraya al-Quds nunca respondería así, pero se quedó sorprendido al ver cómo el brazo armado de la Yihad Islámica había intensificado sus ataques con toda fuerza contra blancos israelíes. Desde Irán, la Cancillería del país persa defendió la resistencia activa palestina, que evitará la malicia de los ocupantes. Aseveró que la tregua se logró porque los israelíes solo entienden el lenguaje de la fuerza. La Cancillería de la República Islámica de Irán, en consulta con sus aliados y vecinos, condena los crímenes del régimen sionista y siempre defenderá la resistencia activa de los palestinos, que evitará la maldad de los ocupantes. La tregua se ha establecido porque los sionistas solo entienden el lenguaje de la fuerza. Hossein Amir Abdollahian, canciller de Irán. A su vez, el secretario general de Hezbollah de Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, destacó las exitosas operaciones defensivas de la resistencia palestina y afirmó que está claro que es Israel el que busca hoy un alto el fuego, ya que no puede con más cohetes de la resistencia. نعتز بالمجاهدين والمقاومين في فلسطين الذين قاتلوا نجدد التزامنا بهذه القضية المقدسة القضية الفلسطينية ونجدد وقوفنا إلى جانب هذا الشعب المجاهد والمقاوم ونحن الموجودون دائما في الجبهة الأمامية في الصراع مع هذا العدو الصهيوني الغاشم. Allí teníamos las reacciones y bueno, parte de lo que se ha vivido, lo que ha vivido el pueblo palestino allí en Gaza durante este fin de semana. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas.
Hoy con nosotros Daniel Lobato, analista internacional, experto en geografía e historia y también en temas de Oriente Medio desde Madrid, España. También nos va a acompañar Ángel Molina, analista internacional, politólogo, coordinador del área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Islámicos, Árabes y Persas, doctor Osvaldo Machado Mouret, desde Rosario. Allí sus perfiles ya están con nosotros conectados. Daniel, gusto saludarte a esta hora. ¿Qué tal? Un placer estar contigo, Dani, con la audiencia y con mi compañero. Y un gran saludo también para ti, Ángel. Bienvenido a Detrás de la Razón, como siempre. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, si se ponía en duda que los ataques israelíes de mayo de 2021 durante 11 días continuos a la Franja de Gaza, recordemos, y que dejaron más de 230 personas muertas entre niños, mujeres y ancianos, no se repetirían, pues ya hemos visto un nuevo ataque de tal magnitud. Y estos bombardeos, vamos a recordar, se dan luego de imponer un estricto bloqueo militar a la franja ya sitiada de por sí tras la detención de uno de los líderes de la yihad islámica. Pero la interrogante, y voy a iniciar contigo, Ángel, es cómo llegan a este nivel, ¿no?, de ataque tan solo con la justificación, en este caso, de presuntas amenazas de este grupo de la resistencia palestina y de supuestos objetivos de instalaciones para fabricar armas. ¿Cómo entender este nuevo ataque? El lugar que ocupa la Franja de Gaza en términos políticos para el Estado israelí. Nosotros tenemos que entender que desde la desconexión, de eso que se llamó la desconexión en 2005, la Franja de Gaza se ha convertido en un enorme laboratorio, no solo de pruebas de tipo militar y estrategias de ocupación, estrategias militares, sino fundamentalmente en un espacio al que recurrir en términos militares en cada escenario electoral. No nos olvidemos nosotros que esto se da en un contexto interesante en la política interior israelí, que tiene que ver con un escenario electoral especialmente complejo. Hay enormes dificultades para formar gobierno, esto ustedes lo saben, y estos ataques a la Franja de Gaza buscan, como ha buscado cada uno de los ataques desde el 2005 esta parte, cohesionar a la población israelí detrás de alguno de los actores que están disputando la presidencia del Estado de Israel. Recordemos nosotros 2008 y 2012, dos grandes acciones militares en términos de la magnitud y el desastre que causó en la Franja de Gaza, generaron un apoyo en los respectivos gobiernos de más del 90%. Esto es lo que hay que tener permanentemente en cuenta. Cuando nosotros pensamos en la Franja de Gaza, tenemos que tener en claro que el proyecto israelí es especialmente cruel con la Franja de Gaza. No se busca, como en el caso de Cisjordania, desplazar a la población, sino que mantenerla en este enorme campo de concentración a cielo abierto, simplemente para ser útil, funcional, especialmente a los intereses de la política interna. A ver, Daniel, seguramente quieres agregar a este contexto, ¿no?, de cómo mirar este nuevo ataque de tal magnitud contra la Franja de Gaza, pero adicionalmente te pregunto en este apartado, hemos visto pues esa tregua, una tregua de hecho solicitada por el propio régimen israelí y que fue anunciada tanto por la directiva de la yihad como por las autoridades israelíes, ¿no? Los palestinos, bueno, han reiterado que esta tregua es una victoria para la resistencia, pero ¿cómo pudiéramos también entenderlo en este sentido? De alguna manera, una victoria porque Israel se doblegó a pedir esa tregua. ¿Cómo lo ves? Bueno, buenas tardes. Además de lo que Ángel estaba aportando, yo aportaría algo más, y es ¿qué es Gaza? Porque a veces las personas que nos escuchan damos por bueno que saben lo que es Gaza. Gaza es simplemente un trozo de playa, básicamente, con 4 aldeas, hace 80 años, 4 aldeas de pescadores, donde fueron amontonados
cientos de miles de indígenas palestinos desposeídos por las armas de sus tierras y hogares, los cuales pueden ver hoy desde su franja de encarcelamiento, desde el gueto de Gaza, pueden ver sus tierras y hogares ocupados por los colonos invasores europeos hace 80 años, ¿no? Y pueden ver sus árboles hasta sus naranjos incluso, ¿no? Y tienen orden de retorno por la legalidad internacional, pero desacatada por Israel, por supuesto, y si se aproximan a la verja son ejecutados a sangre fría con un tiro con francotiradores israelíes. Eso es Gaza, un inmenso campo de concentración donde fueron amontonados los indígenas. Y así siguen por 74 años, además con un bloqueo en el cual se miden hasta las calorías que entran, y en estos últimos días además estaba sufriendo unas restricciones de entrada de combustible dentro del marco de la crisis mundial de combustible. Imaginemos lo que es en un gueto, en un campo de concentración como Gaza, pasaron de 12 horas de electricidad diarias a 4 horas de electricidad. Bien, dicho esto, y vivir en esas condiciones, hay que pensar que además del componente electoral que muy bien definía mi compañero, el hecho en sí de por qué estas macabras masacres contra Gaza es porque arrasar el gueto de Gaza o los guetos de Cisjordania, como hoy en Nablus, etcétera, o los guetos de Siria y Líbano, los guetos palestinos de Siria y Líbano. Hay que pensar en el campo de refugiados de Yarmouk, en Damasco, por qué especialmente fue arrasado en la guerra en Siria, o por qué las guerras de los campos de refugiados en Líbano, porque es indispensable para el régimen de apartheid, el régimen colonizador de Palestina, como es Israel, el desarraigar al máximo posible la identidad indígena palestina, porque el indígena y la tierra se pertenecen mutuamente el uno al otro. Es como el proyecto colonizador de Norteamérica, cuando el 7º de caballería arrasaba las aldeas indias, ¿no? Llamadas indias, o como en Australia los indígenas aborígenes australianos fueron llevados en medio del desierto a campos, a reservas nativas aborígenes. Entonces, esa es la cuestión. El indígena en sí mismo es lo que hace fracasar el proyecto colonizador. Y además, no tiene derecho a la resistencia, no tiene derecho a la resolución 3070 de las Naciones Unidas, siempre va a ser un terrorista, a pesar de que la resolución 3070 de la ONU legitime a cualquier persona que sufre una colonización o una ocupación a resistir por todos los medios, incluidas las armas. Eso, como no son rubios y de ojos azules como los ucranianos, los palestinos no van a tenerlo, y por tanto, como bien repasabais, 2008-2012, especialmente 2014, el verano de 2014, 2.300 personas asesinadas en la franja de Gaza por Israel, 500 de ellas eran niños y niñas. En 3 días ahora, en 2022, han sido 40, y efectivamente hay una tregua. Yo creo que fue mucho más exitosa la tregua de 2021. En 2021, en 11 días de masacre contra Gaza, 260 personas asesinadas, de ellas 60 niños. En 2021, la resistencia palestina de Gaza consiguió cerrar el espacio aéreo israelí, todos los puertos y zonas industriales, todos los aeropuertos. Eso nunca se había logrado. Sí. Y desde luego aquella sí fue más exitosa. En esta ocasión, digamos que la transacción hay que pensar que ha sido más por la permisividad de que entren combustibles y entren determinados bienes que, como he dicho antes, estaban absolutamente restringidos en estos últimos días, aún más todavía. Y bueno, eso es lo que se ha conseguido en esta especie de tregua, ¿no? Pero siguen las masacres, hemos visto Nablus también esta mañana. Y ya vamos a hablar un poco también de esa balanza de fuerzas y de la respuesta de la resistencia ante la ofensiva. Voy primero con Ángel. Bueno, bien hablando del tema de la tregua, Ángel, hemos visto, el propio Israel lo ha reconocido, que pues en medio de esa tregua vigente el día lunes, ayer, pues lanzaron algunos otros bombardeos, ¿no? En principio vemos la fragilidad totalmente de una tregua. ¿Hasta qué punto podría mantenerse, viendo lo frágil que es y también teniendo ya el historial de Israel de violaciones a este tipo de acuerdos pues desde hace ya décadas? Y adicionalmente preguntarte, porque hemos visto que el titular de la sección política de la Yihad Islámica, Mohamed al-Hindi, afirmó que pues en la tregua se incluye el compromiso de Egipto de actuar a favor de la liberación de 2 prisioneros, al-Sadi y al-Wadek. ¿Cómo evaluar la política y la mediación de Egipto acá en este caso? Hay varios aspectos interesantes en esta tregua, ¿no? En primer lugar, hay declaraciones contradictorias con respecto a lo que se negoció en relación fundamentalmente a Sadi y a al-Wadek con respecto a la posible liberación de los mismos.
Los líderes de Yihad insisten en que esto está en parte de los acuerdos alcanzados. Israel sostiene que no, pero me parece que es interesante tener en cuenta las primeras declaraciones de los funcionarios israelíes cuando empezaron los bombardeos contra Gaza, anunciando que iba a durar no menos de una semana, que había que prepararse para una semana de bombardeo. El que se haya reducido este tiempo tiene que ver con la capacidad también de la resistencia de hacer frente al avance israelí, ¿no? Me parece que es interesante también lo que especulaba y se anunciaba también desde los medios israelíes, que se había descabezado prácticamente a las fuerzas militares de Yihad, y la respuesta con esta andanada de cohetes desde la Franja de Gaza me parece que es una respuesta interesante que Israel ha tenido en cuenta a la hora de evaluar la posible continuidad o no de las acciones de manera de a gran escala como estaban previstas en un primer momento. La provocación a las fuerzas de la resistencia empieza bastante antes, porque nosotros hemos asistido a un hostigamiento permanente de las organizaciones de resistencia de distinto tipo, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, con los referentes incluso de la propia Yihad en los distintos espacios. Se venía anunciando de alguna manera este tipo de acciones, como nosotros dijimos en un primer momento, tiene que ver, siempre hay que estar atento con el escenario electoral israelí, como bien dijo el compañero, como bien dijo Daniel desde España, lo mejor que puede hacer el que se defiende de un proyecto colonizador es resistir, y esto me parece que pasó en el año pasado con la capacidad de resistir, no solamente de resistir frente al avance de Gaza, sino de responder, ¿no? Acá también vimos la capacidad de la resistencia de responder y de situar en determinados escenarios la capacidad de atacar ciertos lugares sensibles. Una de las declaraciones que me parecieron interesantes en estos últimos días de Sayed Nasrallah desde el Líbano es, y desde algunos referentes, como por ejemplo el propio hijo de Nasser en Egipto, sosteniendo que ver a los israelíes escondiéndose ante el temor de la capacidad de la resistencia, me parece que es todo un indicador que nosotros tenemos que celebrar en términos de resistencia frente a un proyecto colonizador como el que lleva a cabo Israel en todo el territorio palestino. Justamente sobre este punto, Daniel, digamos, ¿a qué nivel está tan claro o lo tiene claro el agresor sobre la posibilidad de la resistencia de responderle, ¿no? Y de qué tanta disuasión le puede generar hoy día tanto la Yihad Islámica Palestina como el propio Hamas, por ejemplo? Sí, muy interesante. Solo un matiz. También a mí no me gusta mucho hablar del término tregua. Es una terminología muy de Israel, precisamente. El año pasado, 2021, dijo declarar un alto el fuego, una tregua. Bueno, simplemente cesó sus ataques porque se había agotado su escudo antiaéreo, su cúpula de hierro. Entonces es una terminología que además sitúa una cierta equivalencia al opresor y al oprimido, como tú bien has dicho, al agresor. Aquí siempre hay un agresor y un agredido. Desde su colonización hace 100 años, hace 80 años, el indígena es agredido por el colonizador, y por tanto hablar de treguas, es como poner, cuando se habla en mesa de diálogo, mesa de negociación, las dos partes, ese tipo de retórica que tenemos que abandonar. Y normalmente tregua es un término muy utilizado por Israel, que normalmente la resistencia palestina no suele, salvo utilitariamente en algún caso porque quiera obtener alguna cuestión concreta. Obviamente a veces negocian a través de Egipto, pero no se suele, porque mañana mismo la va a vulnerar, mañana mismo va a continuar con los asesinatos extrajudiciales. Entonces, lo que decías tú, ¿hasta qué punto ha llegado el temor? Mira, el año pasado estaba aterrorizada la sociedad colonia israelí. Aterrorizada con este relato que he hecho de los hechos de 11 días de mayo de 2021, que fueron realmente históricos. No solo porque hubo una huelga general de todos los palestinos de los 3 trozos de Palestina. Los 3 trozos de Palestina, hay que pensar en que un trozo se llama Israel, otro trozo son los guetos de Cisjordania y otro trozo son los guetos de Gaza. Bueno, el gueto de Gaza. En esos 3 trozos de Palestina, todos los palestinos unidos hicieron una huelga general que desde hacía 85 años, desde 1936, no se producía en resistencia a la colonización. Les unificó de nuevo. Además, las manifestaciones, las sublevaciones y además una resistencia armada que por 11 días, como he dicho antes, cerró el espacio aéreo durante 10 días, alcanzó todas las ciudades de la entidad colonizadora israelí, incluso Eilat, en el Mar Rojo, la más lejana. Y eso hay que pensar que además la resistencia de Gaza, que actúa como una especie de
de pilar defensivo de toda Palestina. Nos puede gustar más Hamas o menos, nos puede gustar más la yihad islámica o menos, pero en cierto modo actúa como un absoluto baluarte defensivo militar, porque la resistencia militar en Cisjordania es mucho más pobre en la medida en que no hay tanta capacidad de entrada de armamento, apenas son armas que se le consiguen arrebatar a los soldados israelíes, y mientras tanto en Gaza, con su quehacer artesanal, han logrado unos cohetes de, pues como digo, de cerrar todo un espacio aéreo y atemorizar a toda la población colonia israelí. Eso psicológicamente imprimió un carácter de derrota el año pasado, de derrota y a su vez de una rabia aún mayor contra ese indígena al que no has podido sojuzgar, no has podido someter o no has podido desarraigar de la tierra, y que además demográficamente se está venciendo. Hoy ya son 51% de indígenas palestinos en toda la Palestina frente a un 49% de sociedad colonial. Entonces, esa sensación de rabia y de perspectiva de derrota a medio plazo es la misma que sufrían los franceses tras 130 años de colonización de Argelia, en la que hubo colonos de distintas generaciones, como hay en Palestina, hasta un 13% de colonos. Aquí estamos hablando de un 49%. Bien, esa misma sensación de derrota y de rabia que hizo a los franceses asesinar incluso a 1,5 millones de argelinos. Pues estamos en esa misma dimensión histórica. A ver, Ángel, ya yendo hacia las reflexiones finales, y lo hemos analizado acá muchas veces, el tema de la resistencia y la unidad por la causa palestina es lo que le quedaría a su pueblo y a sus líderes, a sus movimientos. Pero, a ver, tras este reciente ataque, ¿qué podría esperarse? No hay, digamos, un punto de inflexión en esto, es decir, Israel cada cuanto comete ciertos ataques de esta magnitud, más los consecutivos que lleva a cabo a diario, y lo sigue haciendo y no pasa absolutamente nada. Entonces, en este camino, ¿qué más le queda a esa resistencia? Sí, celebro la intervención de Daniel, realmente muy claro lo que dijo hace un ratito. Me parece que efectivamente generar el temor en el colonizador es el gran triunfo de la resistencia en muchos sentidos. Seguir resistiendo en los territorios que apetece Israel sigue siendo el gran triunfo de la resistencia. Nosotros no nos tenemos que olvidar que además Gaza sigue siendo un espacio, una especie de gran laboratorio, ¿no? Es cierto que la resistencia logra mucho con la respuesta, pero también Israel con esa respuesta mide las capacidades de las resistencias en términos militares, por lo tanto también hay que estar muy atento a esta situación. Prueba tecnología nueva, esto le sirve también para posicionar su mercado de armas de otro lugar, está probado en combate, entre comillas, y esto también le sirve al Estado colonizador. Me parece que lo que nosotros tenemos que celebrar permanentemente es esta capacidad de resistir también en términos militares, es decir, más allá de las declaraciones, más allá de lo que se espera de la comunidad internacional, y me parece que este tipo de acciones no pasan como una acción más, sino que efectivamente de a poco se empieza a consolidar un frente mucho más amplio, superando incluso algunos posicionamientos ideológicos que eran inhabilitantes en muchos casos. Yo, por ejemplo, me alegró muchísimo ver en algunas expresiones de la diáspora palestina un sentimiento de unidad muy grande, similar al del año pasado, con respecto a la defensa de la resistencia, más allá de que sean o no de la misma línea dentro del frente palestino. Me parece que este es todo un indicador que nosotros tenemos que celebrar desde aquí, tenemos que verlo también, porque eran expresiones que hace 10 años posiblemente no estaban tan claramente planteadas. Hoy vemos comunicados de sectores abiertamente laicos de la resistencia palestina en el exilio, señalando la solidaridad, el carisma, el liderazgo incluso de estas organizaciones palestinas que se sitúan en coordenadas más vinculadas con el Islam, ¿no? Me parece que es interesantísimo cómo se empiezan a unificar algunos frentes, y esto debería ser el elemento más importante a celebrar cada vez que Israel intenta destruir a la resistencia en todas sus formas, ¿no? La unidad y la solidaridad, y sobre todo en momentos como este, en donde pues arrecia el ataque del enemigo. Les quiero agradecer a ambos, Ángel, Daniel, como siempre, por su análisis. Vamos a seguir el curso de los hechos acá y seguramente los tendremos en un próximo análisis aquí en Detrás de la Razón. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer. Ahí el panorama. Mientras, pues Palestina sigue denunciando ante la ONU la inacción de la comunidad internacional y exige mecanismos para frenar los ataques israelíes
contra los civiles particularmente. Mañana cambiamos de tema. Sigue la tensión en el estrecho de Taiwán con ejercicios y maniobras militares que tensan la frágil calma también allí en esa zona. Les esperamos. Buena jornada como siempre. Sigan con más de Hispan TV.